Las elecciones de Estados Unidos, que serán dentro de muy poco tiempo, estamos hablando de 2 semanas, significan que Estados Unidos entra o no entra en una guerra con China, es una guerra comercial, entra o no entra en una guerra armada contra Irán, que es una guerra que ya se está librando entre Israel e Irán, y que Estados Unidos está a favor de Israel, lo está armando, y entra o no entra en una guerra con América Latina, que ya es una guerra que está en curso y que tiene dos caras. Se llama la guerra al narcotráfico y la guerra migratoria. Si sale Trump, evidentemente Estados Unidos entra en un periodo de guerra. Después de la pandemia que impactó a Estados Unidos como a ningún otro país del mundo, pero del que se ha recuperado también como ningún otro país del planeta Tierra. Estados Unidos va a entrar en una fase de guerras, que es lo que siempre ha ocurrido a lo largo de la historia con los imperios. Luego de epidemias, de pandemias, los países se debilitan, y esto hace que sus enemigos puedan invadir ese territorio y puedan hacer de manera pacífica, de manera armada, de miles de formas, pero además hace que ese país se vuelva vulnerable porque tiene dependencias. Por ejemplo, en el caso de Roma, la guerra civil de Roma finalmente llevó a una guerra con Egipto porque era vulnerable a la falta de trigo de Egipto, que era su principal proveedor de alimentos. Lo más tarde, una nueva epidemia también trajo consigo el comienzo del fin del Imperio Romano, y tras eso, después del gobierno de Adriano, Roma se volvió susceptible a la invasión de los países nórdicos, como eran en ese momento los germanos, los hunos, los godos, los visigodos, que finalmente terminaron con el imperio. En este momento, Estados Unidos, que es la potencia mundial, que se enfrenta al hecho ineludible de que ha concentrado la mayor riqueza imaginable en ese país, mientras que en el resto del planeta Tierra la pobreza se ha convertido en algo perturbador, algo que moviliza a masas humanas, que se conoce como olas migratorias. Y esta pobreza se debe no solamente a que Estados Unidos ha saqueado en otras formas a esos países de sus recursos naturales, sino que además las máquinas que ha inventado están quitando el trabajo a los campesinos y a los citadinos de países pobres, porque las máquinas hacen el trabajo de los seres humanos mucho más eficiente. Y esto ha significado una ola migratoria, primero de los campos a ciudades, donde se desarrollan barrios miseria, especialmente en América Latina y África, pero también en otras partes del planeta, como los países del sudeste asiático, del sur de Asia, de India. Y esta migración hacia las ciudades convierte a las ciudades en centros de formación, entrenamiento y capacitación de delincuentes, de individuos que para sobrevivir tienen que irse contra la ley, violar la ley y hacer actividades que van contra la ley, como por ejemplo en el caso de América Latina, el tráfico de drogas. A no dudarlo, el tráfico de drogas en América Latina es un problema
debido a que Estados Unidos paga muy bien por las drogas y no solo eso, es un gran mercado porque tiene millones de consumidores. Esto hace que en un país como Ecuador, donde luego de la pandemia se ha producido una crisis económica y una crisis política, este país hoy se haya convertido en el principal exportador de cocaína a Europa y en el más violento de América hispana. Eso quiere decir uno de los más violentos desde México hasta la Argentina. Pero esto además ha generado que Ecuador, al igual que Venezuela, dos países que se enfrentan, el uno directamente a Estados Unidos, que pretende ser el que pone los gobiernos en Venezuela, y en el caso de Ecuador es el que pone los gobiernos en Ecuador. Desgraciadamente los gobiernos que pone Estados Unidos en Ecuador son o se apoyan en la clase social que por siglos ha explotado inmisericordiamente a los habitantes de este país. Y el Estados Unidos es ahora el principal apoyo de terratenientes agroexportadores como el presidente que en este momento tiene Ecuador, Daniel Noboa, de banqueros como el que tuvo antes de Daniel Noboa, que tenían negocios, bancos y propiedades en Estados Unidos, como el presidente Lazo en Ecuador. En cambio, en Venezuela, los gobiernos son sostenidos y mantenidos fundamentalmente por Rusia, que es el enemigo acérrimo de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. Y este sostenimiento del gobierno de Cuba, Nicaragua y Venezuela por parte de Rusia ha significado que Estados Unidos lleve principalmente una guerra económica denominada bloqueo, que ha causado enormes daños a la población y que además ha hecho pagar a justos por pecadores. Esta injusticia, esta incapacidad de Estados Unidos de afectar a los que hacen daño a ese país y no a toda la población es lo que ahora permite o justifica que en general toda América Latina, que es en este momento el invasor de Estados Unidos, se convierta en lo que en este momento es el país invasor, la región invasora de Estados Unidos. Y cuando lleguen las elecciones, si llega a ganar Donald Trump ya ha ganado muchos votos y está a punto de ganar las elecciones porque señala que va a expulsar por millones a los invasores, que en su mayoría son latinoamericanos. Esto se llama a los ilegales, como nos llaman ahora. Pero además, Estados Unidos, si gana Donald Trump, ya advierte que no permitirá la venta de vehículos chinos en Estados Unidos porque los vehículos chinos han tenido más éxito que el vehículo de Elon Musk, el Tesla. Y ahora le está quitando mercado a ese vehículo. Y Elon Musk es, en este momento, el principal apoyo y financista de la campaña de el presidente Donald Trump. A su vez, también ha señalado que apoyará sin ningún remordimiento a Israel, a tal punto que Netanyahu cuenta y apoya económicamente y de todos los medios que tiene a su alcance a Donald Trump porque quiere una guerra con Irán. Y esta guerra que ya está en curso necesita
del armamento norteamericano y de grandes cantidades de dinero para que Israel pueda ganarle una guerra a Irán, cosa que es muy poco probable porque finalmente, tanto en la guerra entre Irán e Israel, las posibilidades de que este conflicto se extienda a todas las regiones del Medio Oriente, a todos los países del Medio Oriente, y que llegue a complicar todo lo que es la producción petrolera mundial, que es el principal recurso económico de estos países, hace que en este momento en que Rusia le niega petróleo a Europa, Europa se vería muy afectada por el desabastecimiento de petróleo y de gas proveniente de los países árabes, de los países de Medio Oriente, entre esos Irán. A su vez, la guerra con América Latina también significa algo muy contradictorio, porque desgraciadamente para Estados Unidos, ya desde el momento en que invadió los territorios de México y invadió los territorios de España, como Cuba, Puerto Rico, Guam, en esos países, Filipinas, ya los latinoamericanos tenían una historia y un recorrido de siglos y una identidad determinada por su religión, por su idioma, por su raza, por su mestizaje. Y esto enfrenta a los blancos y negros de los Estados Unidos contra los mestizos de América Latina y los mulatos y negros de América Latina. Ya no solamente es un enfrentamiento de blancos contra mestizos, sino de negros norteamericanos contra negros latinoamericanos y contra mestizos de América Latina. En todo esto, entonces, vemos pues que Estados Unidos tiene las de perder. No se diga en el caso de China, porque Estados Unidos se ha vuelto extremadamente dependiente de las partes y componentes que exporta China para todo el aparataje industrial de Estados Unidos. Muchas gracias.